compartir mi pantalla. Bueno, chicos, saludarlos nuevamente, espero que estén muy bien. Espero que estén en su casa, que estén cuidándose, ¿cierto? Eso es lo más importante. Las personas que viven en Quillota están en cuarentena, ¿cierto? Una cuarentena un poquito más estricta. Espero que quizás también ustedes estén extrañando verse, extrañando quizás un poco el colegio, ¿cierto? O las clases presenciales, sino quizás más bien para compartir, ¿cierto? Para compartir con sus compañeros. Ahora yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si ustedes pueden ver eh, que la comencé a compartir. ¿Sí? Sí se ve. Ya. Para poder compartir está el PowerPoint. Ya, me dicen que sí y bueno, se agregó otra persona también que la acabamos de agregar. Entonces, chicos, yo les estaba comentando que, bueno, esta clase la vamos a hacer, la vamos a realizar con la finalidad de resolver dudas, ¿ya? Resolver dudas y aclarar ciertas cosas. También vamos a revisar quizás algunas del trabajo número 2, ¿ya? Y también podemos revisar la primera actividad. Nosotros hemos hecho 3 actividades, 2 corresponden a la unidad 1 y la última corresponde a la unidad 2. Ya es una, en la actividad de la escultura era bastante libre. Ya no sé si ustedes tenían acceso a escuchar los audios que tenía el PowerPoint, pero allí se explicaba que la escultura tenía que tener algunos requisitos como mínimo una altura, más que nada es que tenga una altura, ¿ya? Pero también, bueno, hablábamos de algunos conceptos que era ojalá, ¿cierto?, aplicarlos como el volumen, y bueno, vamos a revisar todo eso y decirles que hemos hecho 3 trabajos para quienes no saben. La primera fue una guía sobre el surrealismo, la segunda fue ya realizar una copia de una obra surrealista y hacer una reseña. Ya no bastaba solo con hacer la reseña, sino que ustedes tenían que también hacer una copia de una obra que es surrealista. No es cualquier obra, sino que en el PowerPoint de esta actividad y en Learme ustedes podían encontrar qué artistas podían seleccionar. ¿Ya? Algunos que se perdían y creían que podían ser cualquier artista, pero no, eran dos específicamente, o si es que llegaban ustedes a investigar otro que fuera surrealista, pero que perteneciera a ese grupo de artistas. Y el último que estamos haciendo, ¿cierto? Que estamos en proceso, es la escultura. Ya en general casi hay una respuesta más o menos casi de 20 estudiantes como promedio por actividad. Y bueno, les voy a mostrar para los que no recuerdan cuáles eran estas actividades como en qué consistían. Ya, no sé qué dicen. Yo no sé si recordarán, pero les voy a mostrar, porque en la guía número 1, en la guía sobre surrealismo, ustedes no sabían em, no sabían si las tenían que subir. Bueno, yo les envié el material y obviamente hay que subirlo, pero bueno, si todavía tienen duda respecto a eso, ahora les cuento que sí, esto se sube. Y bueno, aquí yo tengo las carpetas organizadas de cada trabajo que ustedes me van mandando, y la guía número 1, que hablaba sobre surrealismo, era bien cortita, era así, ¿ya? Bueno, podemos abrir una de algún compañero, eh, pero esta es la guía, ¿ya? Y esta guía ustedes tienen que subirla. Le ponen, ¿cierto?, su nombre y la suben. Este es el primer trabajo, ¿ya? Por si alguien está confundido y no sabe cuál era el primer trabajo, este es el primer trabajo que hablaba sobre el surrealismo y luego yo les hice algunas preguntas, ¿cierto? No más, no tan complejas, sino que había que leer el texto y opinar, ¿ya? Luego el trabajo número 2 fue ya la reproducción. Yo tengo aquí algunos trabajos que podemos ver rápidamente. Algunos trabajos en general, bueno, ustedes seleccionaron a Frida Kahlo,
también había muchos que seleccionaron a René Magritte, ¿ya? Pero eran surrealistas, ¿ya? Entonces este trabajo consiste en que ustedes hacen una copia de esta obra que ustedes seleccionan del artista que ustedes eligen y agregan, ¿cierto?, esta reseña, que pueden escribirla a mano, ¿cierto? O pueden agregarla así en esta hojita que yo les puse en la misma tarea. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que solo hacían el dibujo y no hacían la reseña. También hay que investigar el nombre de la obra, ¿ya? El nombre, por ejemplo, esta se llama algo del espejo. Entonces hay que investigar un poquito antes de opinar si es bonita, si esto significa que también es importante que ustedes investiguen un poco sobre la obra. Ya aquí vemos, bueno, distintos ejemplos de algunos compañeros que yo les quería mostrar. Y bueno, y estos tienen que rellenar esta reseña. Respecto a este trabajo, que es el trabajo número 2, ¿hay alguna pregunta, duda? Queda un poquito más claro ahora, entonces ustedes, ¿qué tenían que hacer? Seleccionaban uno de los artistas que estaba mencionado en el PowerPoint y también el LIRMI, y luego, bueno, escogían una obra que fuera de su agrado, que fuera de una complejidad más o menos que ustedes podían realizar, y luego completaban esta reseña que la podían imprimir, escribir a mano. Lo importante es que agregar esta información. Y bueno, yo aquí organicé algunos trabajos. Ya, algunos trabajos. Es importante que hagamos entonces este trabajo. Y bueno, lo importante, como yo siempre digo con ustedes, la primera vez que yo tengo clases online, pero lo más importante es entregar. Ya no importa si quizás te atrasaste un poco, lo importante es ponerse al día. Ya, y aquí, bueno, vemos algunos trabajos de los que yo fui seleccionando y guardando, porque habían algunos que no los podía. Eh, Algunos los fui abriendo en LIRMI y bueno, les pido disculpas si es que la retroalimentación llegó tan tarde, pero les estaba dando más plazo también y bueno, faltaban hartos que se fueran poniendo al día, entonces les retroalimentaba a algunos y luego a otros. Y también lo hice en la noche, ¿cierto? Bueno, como a las 7 porque es el horario en que yo puedo hacerlo. Ya, pero yo no sé si ustedes estaban en el LIRMI en ese momento, pero bueno, estos son los trabajos y yo les retroalimenté algunos, ¿cierto? Hay cosas que corregir, hay que recordar que solamente son artistas surrealistas, que son los mencionados en la tarea del LIRMI. Y bueno, esos son los dos trabajos que hemos realizado, los dos primeros. Voy a ver si hay alguien que me hizo alguna pregunta en chat. Ya. Entonces, bueno, hemos hecho estos dos trabajos. Como ustedes pueden ver, lo que revisábamos también, el primero era la guía surrealista y el segundo la copia de una obra surrealista, o sea que no puede ser Leonardo da Vinci ni tampoco puede ser Miguel Ángel, solamente los artistas mencionados ahí en LIRMI, ¿ya? O también en el PowerPoint, como lo he repetido hasta como la cuarta vez. Y bueno, ahora, ¿cierto? Estamos en el proceso de este trabajo que se llama escultura, y para ello yo les mandé el PowerPoint que es este, ¿ya? La idea de este trabajo, ¿cierto? Bueno, la unidad se llama Problemáticas Sociales y Escultura. Entonces, bueno, por ahí les puede dar una idea de cómo una escultura puede reflejar algún problema social, algo que está pasando. Pero la temática que yo les di era libre. Ojalá realizar una escultura de un tamaño mínimo de 10 centímetros, ¿ya? O sea, algo que se pueda ver fácilmente cuando tú saques la fotografía. También es muy importante que cuando ustedes saquen la fotografía, saquen una fotografía clara, ¿ya? O sea, si su cámara no es tan buena, tratar de sacarla de día, tratar de sacarla al aire libre, ya si hay sol, mejor porque ahí van a tener más luz y la cámara va a poder funcionar de mejor forma. Pero es importante sacar una fotografía que sea clara, ya que se note, que sea nítida. Y bueno, esta es la unidad número 2 y nosotros estamos haciendo esta actividad que se llama escultura. Ay, ¿por qué?
Vamos a verla así porque si no se reproduce el audio. ¿Ven? Yo podía escuchar esos audios, pero no sé si ustedes podían. ¿Ya? Bueno, entonces estamos trabajando esta unidad, que es la unidad 2. Aquí, bueno, les conté como ustedes, yo les mandé esta clase grabada, les conté de qué se trataba. Y bueno, vamos a revisarla así pequeña porque si no se me reproducen los audios que están agregados, ¿ya? Y como ustedes saben, o quizás recordarán, la escultura es lo que tiene que ver con la tridimensión, o sea que algo tiene largo, tiene alto y también tiene ancho, ya como nosotros. Es un trabajo artístico que utiliza la materia como medio creativo con el fin de expresar cuerpos que ocupen un lugar en el espacio, ¿cierto? O sea, un lugar en el espacio, no del espacio del universo, sino que el espacio que nosotros conocemos. Son objetos, son elementos, la escultura desarrolla elementos que ocupan un espacio y tienen un volumen, ¿ya? O sea, no son planos como cuando dibujamos, sino que tiene alto, largo y ancho. Ya antes de continuar con esta tarea y explicando la tarea final, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que hablé antes? ¿No? ¿Están ahí, chicos? Ya, están calladitos. Entonces, bueno, voy a explicar esto para que no alargarnos, ¿cierto? Y bueno, la escultura, entonces, es muy importante que ustedes sepan que ocupa un espacio, ¿cierto? Ocupa, si yo tengo una mesa, va a tener un volumen y va a ocupar ese espacio. Y bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Quienes revisaron este PowerPoint, la escultura es algo que se remonta a tiempos muy antiguos, ¿ya? O sea, se han encontrado vestigios de esculturas prehistóricas, como por ejemplo estas Venus, ¿ya? Hay muchas. Yo aquí puse una sola, pero hay muchos tipos de Venus que se llamaban estas mujeres, eran como figuras que tenían que ver con la fertilidad, que se asociaban, ¿cierto?, a formas del cuerpo femenino y que se decía que eran utilizadas para rituales o cosas que tenían que ver con las mujeres, con la fertilidad, como les dije, con la abundancia y a veces con la madre tierra y todo esto, con la maternidad y la escultura se ha encontrado hasta tiempos muy antiguos, desde hace mucho que existe la escultura, ¿ya? Y bueno, también existen las esculturas egipcias y muchos otros tipos en casi todos los pueblos prehistóricos, en las civilizaciones había escultura de distintos tipos de complejidad, ya algunas más rústicas, dependiendo, ¿cierto?, de el avance que tenían ellos en su cultura, en su civilización. Y bueno, podemos ver estas esculturas egipcias y cómo va cambiando la escultura con el tiempo. Ya podemos ver que en estas épocas eran figuras rígidas, ¿cierto? Estaban quietas, estaban de pie, y muchas veces también se idealizaban las caras, se idealizaban los cuerpos. Hubo una época, por ejemplo, cuando vemos las Venus, todo era abundante, ¿cierto? Bien grande, con rasgos bien simples. Aquí si observamos la escultura egipcia, ya podemos ver que hay más detalles, se agregan cierto coronas, se agregan figuras que son más bien musculosas, ¿ya? Y bueno, también aquí en Chile y también en las culturas de Latinoamérica desarrollaban esculturas, como por ejemplo esta que podemos ver aquí, que es una escultura mapuche, un tótem, en que también cierto se asocia, muchas veces protegen o son utilizados para rituales. Y así, bueno, la escultura en distintas partes del mundo iba cambiando o iba reflejando algo, ¿ya? En un comienzo siempre es muy importante la figura humana, ya eso siempre
se ha tenido y se ha ido observando. Pero, por ejemplo, aquí cuando vemos la Venus de Milo, vemos cómo se idealiza la belleza, ¿ya? No sé si pueden ver ustedes bien claramente el PowerPoint. Entonces, bueno, aquí se idealizaba la forma del hombre y de la mujer. Y bueno, estas esculturas estaban como sin brazos, porque también cuando venían a una batalla rompían las esculturas, les rompían la cabeza, les rompían los brazos y se tomaban, ¿cierto?, los templos. Y bueno, estas esculturas eran muy altas, idealizaban mucho la belleza, había cierto canon, había cosas que podían hacer, ¿ya? Cosas que estaban permitidas. Aquí vemos el David, ya, estas obras ya son de la época del Renacimiento, esta es mucho más antigua, pero se siguen utilizando los mismos cánones de belleza. Y bueno, después existen otros tipos de escultura. Yo les puse todos estos ejemplos para que ustedes fueran viendo cómo el estudio de la escultura y de la figura humana fue cambiando a lo largo del tiempo. Ya que tenemos una obra ya de Rodin, que lo que importaba, ¿cierto? Él comienza a hacer obras que si bien son seres que son personas, ¿cierto?, musculosas, también les agrega la expresión, empieza a reflejar obras que reflejan tristeza, reflejan preocupación y otros tipos de expresiones. Ya él agrega la emoción a la escultura, ya no es algo rígido e idealizado como lo que veíamos antes, sino que él comienza a trabajar más con la expresión en el arte, la expresión en la escultura. Y luego ya se comienza una época de abstracción, en que tú simulas que estás haciendo una figura humana, pero no es una figura humana tal cual nosotros la conocemos, sino que se vuelve abstracto, ¿ya? Y bueno, aquí yo les agregué distintos tipos de obras. Ya sabemos que, bueno, algo que es figurativo es algo que yo reconozco fácilmente. Cuando hablamos de algo que es abstracto, es algo que refleja más bien algún concepto más que algo que tú puedas reconocer fácilmente, sino que, por ejemplo, puede tratarse de, ya, esta obra refleja el vacío. Ya, por ejemplo, acá vemos una obra que es más abstracta, son solamente formas, no intenta imitar algo de nuestro mundo real, ¿ya? Y bueno, también tenemos artistas chilenos que trabajan con escultura, no sé si alguien ha visto, ha tenido acceso a ver esta obra que está en distintas partes de Chile y el mundo. Ya es una mano, ya si se fijan es bastante grande. Y también, bueno, lo importante de estas dos últimas que yo les agregué acá es que la obra tiene una interacción con la escultura tiene una interacción con el entorno, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, de las obras que son pinturas que están en una sala de exposición o están en una pared, ¿cierto?, inmóvil, la escultura también ha salido a la calle, ¿cierto?, a los paisajes, a intervenir nuestros entornos. Y bueno, la tarea que ustedes tienen que realizar tiene que ver con estos tres conceptos. Hay que tratar, ¿cierto?, de aplicar estos tres conceptos. Cada uno de estos conceptos yo los expliqué, ya los expliqué cada uno, hay que escuchar los audios, ya, si es que ahora no me logran comprender, también este PowerPoint tiene audios en que se explicaba, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos. Y cuando ustedes desarrollen su escultura, ojalá tomar, aunque sea uno, para poder explicar, ¿ya? Para poder desarrollar su obra aplicando estos conceptos. Son tres: el volumen, el ritmo y el peso visual. Ya sabemos que el volumen ya es fácil de aplicar, ¿cierto? Porque mientras estemos haciendo una obra de escultura, tiene que tener volumen. O sea, tiene que tener un alto, tiene que tener un ancho y un largo. Y como podemos leer aquí, y ustedes después pueden escuchar estos audios, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo a través de sus tres dimensiones, ¿ya? Que es el alto, el largo y el ancho. Esta obra que vemos acá podría cumplir, ¿cierto?, con el volumen,
y también con los espacios que vimos más adelante, revisamos. Quienes ya han visto este PowerPoint y han visto esta tarea en LIRMI, saben, ¿cierto?, que también esto tiene espacios vacíos. Esta obra que está aquí, y también ocupa un volumen, porque no es algo plano. No es como que tú hiciste, profe, yo voy a hacer una escultura, y te queda así de planita, por ejemplo. Ya, sí, pero hay que tratar de hacer algo que sea más voluminoso. Recuerde que se puede ser algo figurativo como algo abstracto, o sea, algo que sea real o algo que no. ¿Ya? Y bueno, este es un ejemplo del volumen, y tenemos que tener claro que la escultura tiene que tener un volumen, tiene que tener un cuerpo, ¿ya? Que sea obviamente algo interesante, no algo flaquito, ¿ya? Algo que cumpla con el volumen. Ese es uno de los que yo les di, uno de los conceptos. El otro es el ritmo, que es estas líneas imaginarias eh, que nos guían y nos hacen recorrer visualmente la obra, ¿ya? O sea, podemos ver aquí que esta es como una especie de pájaro, y nosotros vamos quizás desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, pero hay un ritmo en la composición, ¿ya? O sea, nosotros vamos viendo líneas, y entre ellas, ¿cierto?, algunas líneas imaginarias entre que se conforman entre el vacío y la forma, y vamos recorriendo la obra. Y bueno, después yo les hablé acá del peso visual, ya si podemos ver esta obra que es de esta especie de, esta obra se llama Pájaro, esta que es dorada, pero esta figura que podemos ver, ustedes pueden ver ahí, es bien pesada, ¿cierto? Esta es un volumen que está lleno, ya no hay espacios entre medio, es un volumen lleno, es un espacio lleno, y es un peso, ya es un peso. O sea, tú ves la obra ahí, cómo interactúa con el soporte en el que está, y es una obra pesada, ¿cierto? Está ahí sujeta. En cambio, bueno, la que vemos en la mano derecha mía, en la que está de este lado, vemos que también tiene un peso visual, pero también tiene espacios vacíos entre medio, ¿ya? O sea, vemos espacios vacíos. Cuando estamos, ustedes me entienden, de los espacios vacíos, ¿cierto? O sea, que ahí no hay nada, sino que ahí dejaron huecos o espacios sin ningún elemento más que lo que por ahí atraviesa, ¿cierto? Yo puedo ver a través de eso. Y bueno, entonces aquí yo les agregué esto, ¿cierto? Esta obra es muy pesada, es un volumen con un espacio lleno, ¿cierto? Aquí está todo este volumen, cae muy pesada sobre la mesa, sobre el soporte, si ustedes pueden ver. Ya hay un vacío también, pero es muy pesada la obra. Y esto. Ya, bueno, esto es cómo interactúa, ¿cierto? Aquí vemos también volúmenes que son pesados, que son llenos, pero en los que también ha jugado el vacío. Y bueno, como ustedes pueden ver, hemos visto obras que son figurativas, como estas, y obras que ya son más abstractas, como estas que están acá, que solamente reflejan un concepto. Ya estas son abstractas. Y bueno, la tarea de ustedes y la actividad en la que estamos, yo les he dado más plazo, ¿cierto? Tienen hasta el 31 de julio para realizar todo lo pendiente. Esta actividad se llama obra escultórica, y bueno, ustedes tienen que seleccionar los materiales a los que tengan acceso en su casa, ¿ya? Tienen que seleccionar, ¿cierto? Bueno, aquí podemos encontrar dos técnicas que pueden ser relacionadas a lo que ustedes tienen acceso en su casa, que es, por ejemplo, utilizar ya un material para construir, que tiene que ver con el constructivismo, como usar cartones, ir pegándolos, ya, ir ensamblándolos, o sea, yo hago cortes y los voy uniendo, como cuando armamos esas figuras de dinosaurios que a veces vienen. Y también pueden tener materiales reciclados, algunas, no sé, botellas, alambre quizás que tienen en casa, y también podemos desarrollar actividades que tienen que ver con el modelado, como utilizar plasticina, greda o pasta para modelar, si es que tienen alguno de esos. Recuerde que la idea no es que usted se ponga en riesgo, ¿ya?
La idea de esta actividad es que ustedes representen formas tridimensionales aplicando estos conceptos que estudiamos hoy día y bueno, estaban en el PowerPoint hace tiempo para quienes lo han revisado. Hay que tratar de aplicar el volumen, hay que tratar de aplicar el ritmo, los pesos visuales y es una obra de interés personal. Ya habían algunos que habían desarrollado una obra como un animal o cosas así, de las que yo estuve revisando ayer. Para esto entonces tiene plazo hasta el 31 de julio. Y recuerden chicos que bueno, esta clase fue más bien para recordar todo lo que hemos hecho, recordarles a aquellos también, bueno, qué especificaciones podemos encontrar para la actividad de escultura, que primero que todo es una obra de interés personal, ¿ya? O sea, si ustedes quieren hacer algo abstracto, si ustedes quieren hacer una copia de una obra que vieron por ahí, les interesa y quieren adaptarlo a algo más personal, también se puede ser figurativa o abstracta, tienen que aplicar estos tres conceptos, volumen, ritmo y pesos visuales, o sea, si es que va a ser algo colosal, algo como muy pesado que está ahí, o algo que tiene vacíos entre medio, que se ve liviano, se ve, oh, mira, eso es como, por ejemplo, cuando veíamos este pájaro se ve liviano, ¿ya? En cambio, si vemos esto muy pesado, ahí como un bloque que cayó en la mesa. Y bueno, qué cosas también hay que tener claro es que ojalá esta escultura tenga un tamaño mínimo de 10 centímetros, ¿ya? Hay algunos, y hay que tratar de hacer algo, tomarse el tiempo, no hacer algo como a la rápida, porque eso se nota cuando tú, no, ya hago cualquier cuestión, pongo aquí, le echo algo, le pongo sal, no sé, porque se puede notar eso. Ya no, este trabajo solamente es desarrollar esta obra, no es necesario escribir nada, ¿ya? Pero como les digo, una cosa importante es que sea de 10 centímetros mínimo para poder también poder apreciarlo, ya si hacemos una cosita así chiquitita, por último que sean dos, pueden ser un tótem, ¿ya? Como ustedes pueden buscar ahí, hay tótem de distintas culturas, y si tú vas a hacer algo chiquitito así, por último que se monten tres cositas pequeñitas, ¿ya? Tratar también de hacer algo que sea de acorde a la edad de ustedes, no algo tan infantil, eh, o sea, si bien son sus gustos personales, que se note que ustedes van en segundo medio, ¿ya chicos? Entonces, bueno, esta clase fue con la finalidad de repasar todo lo que hemos visto y darles tiempo, decirles que todas las actividades pueden enviar nuevamente, todas las atrasadas tienen hasta el 31 de julio, en todas, desde la guía del surrealismo hasta la copia y la escultura. Esas tres tienen tiempo para enviar las atrasadas antes de finalizar el semestre y de que eso tenga que ser evaluado de alguna forma, ¿ya? Y bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Ya no sé si están ahí. Ya. A ver, aquí habían escrito. Yo dejé de compartir la pantalla. A ver, sí, sí, sí. Ninguna duda, profe. Por mi parte no hay dudas. Ya. ¿Qué duda tienes, Esteban? Estamos esperando. Puede ser. La mía es grande, pero llega a los 8 centímetros. Ya, podrías inventarle como algún soporte, em, como que esté sobre algo, para que te quede más alta. Eso podrías hacer. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o no? Creo que la dejé de compartir. Ya, no. Ya, y bueno, Esteban, tú dices que tu obra es
8 centímetros. Entonces, lo que podrías hacer es inventarle alguna así como una especie de soporte, como una especie de plinto. Por ejemplo, me refiero yo a que ya, si esta escultura, bueno, yo tengo aquí algo, esto es comprado, sí, no es hecho acá, no sé si se puede ver. Ya, por ejemplo, este búho tiene una especie de soporte aquí. ¿Te das cuenta? Como una cajita. Y eso le puede dar como más altura. Tú podrías poner la tuya sobre algo así como una caja o algo para que le dé más altura. Eso puede ser una opción. Y si no, bueno, es el mínimo 10 centímetros, pero sí, 8 no se aleja tanto. Ya lo que yo quiero es que ustedes no hagan una cosita así pequeñita, sino que se den el trabajo de hacer algo más o menos de un tamaño regular, ya no así pequeñito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, respecto al trabajo de la reseña de surrealismo, eh, sí, como la altura, respondiendo a la pregunta que dice aquí Patricio, como la altura de un cono de toalla nova, sí. Sí, está bien ese tamaño, eso es más de 10 centímetros. Ya ustedes pueden ir utilizando distintos tipos de materiales, podemos ir haciendo algo más abstracto, ¿cierto? Como yo les dije, y todo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recuerden entonces que, bueno, hemos hecho 3 trabajos. El primero es una guía, que esa se manda, si la tiene por ahí hecha, tiene que enviármela por correo. Esa se enviaba por correo. Después hicimos la copia surrealista, que se entrega tanto la copia de la obra como también la reseña. Ya no es solo la reseña, habían algunos que solo enviaban la reseña. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, la escultura que nos encontramos realizando hoy, que encontrábamos realizando, ¿cierto? La última tarea que estábamos haciendo. Ya chicos, entonces, bueno, eso es todo lo que yo tenía por mi parte que decirles. Les digo entonces que no se dieron más tareas con la finalidad de que todo lo pendiente se ponga al día. Yo podría haberles mandado otra actividad más, pero decidí no hacerlo para poder repasar todo esto. No sé si es que había alguna duda que me habían escrito por mail. Ya, bueno, también responder que hay veces que pueden pasar cosas que se trice un poco o justo se rompió, pero vale igual enviar el trabajo y esas cosas son parte de los procesos, cosas que pueden pasar. ¿No? Así que lo importante es entregar, lo importante es tratar de cumplir con estos conceptos y realizar el trabajo. Ya si se trizó o algo así, bueno, se entiende también son trabajos, también se recibe. Mi correo, ya es que aquí, bueno, el correo en el que yo siempre les he recibido es uno que es Dominique Lamaret, pero también está el del colegio, pero déjame escribir acá. Mi correo sale también en LearnMe, déjame tener seguridad. Bueno, está el correo del colegio que es dominique.retamal.t y el otro que yo tengo organizado todos tus trabajos de la primera unidad cuando no existía ese correo, que es el que te voy a anotar acá. Preferiría que me lo mandaras aquí porque acá tengo todos los anteriores. Los de la unidad 1, si es lo que me vas a enviar es de la unidad 1, las primeras actividades, todo lo tengo aquí. Ya, ese es el mail donde tengo todo organizado. Ya chicos, entonces, bueno, voy a dejar de grabar